La idea es que podamos abordar de manera breve, pero concisa y clara, el tema del impuesto de industria y comercio en sus aspectos generales. Como sabemos, el impuesto de industria y comercio es un impuesto del orden eh, municipal. Se le reconoce pues como un impuesto indirecto de ese orden, del orden municipal, que grava pues, la realización de cierto tipo de actividades en cada una de las jurisdicciones. Voy a permitirme por aquí compartir la pantalla para que visualicemos eh, en términos generales esos elementos. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces, si bien es cierto, como les decía, pues el impuesto de industria y comercio es del orden municipal, he preparado la presentación con base en el ordenamiento del retiro. Como les decía, pues ahorita tuve la fortuna de acompañarlo y asesorar su estructuración. Entonces, por eso, digamos que tengo pues, algunos elementos ahí para socializar. Pero en términos generales, digamos que la estructura pues es muy similar, ¿cierto? Básicamente, ¿cuáles son los elementos estructurales del impuesto de industria y comercio? Repito, y hacemos énfasis aquí en este impuesto, en tanto es de los impuestos territoriales de los cuales toca hacer declaración, porque la mayoría de los impuestos territoriales son por declaración, ¿cierto? Se hacen declaración de ellos. Perdón, se hace por facturación, disculpen, se hace por facturación. Es decir, las entidades territoriales mandan la factura o liquidan de manera autónoma con la potestad que tienen el impuesto departamental, ¿cierto? O municipal, según corresponda. Pero en términos de declaraciones así propiamente dichas, el impuesto de industria y comercio es al que nos enfrentamos los contadores y asesores cada periodo. En cada año debemos hacer declaración privada del impuesto de industria y comercio en nuestros municipios. Entonces, el sujeto activo, pues es el municipio. Aquí aparece el retiro, pues porque era una presentación que estaba estructurada para ellos, pero es el municipio, el Retiro, Río Negro, El Carmen, Guarne, Marinilla, cada uno de los municipios, de los distritos, Barranquilla, Medellín, que aparece como la facultad de administrar, fiscalizar y recaudar el impuesto de industria y comercio. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Cada una de las personas naturales, jurídicas, patrimonios autónomos, contratos de colaboración que realizan las actividades sometidas al impuesto de industria y comercio. ¿Cuáles son las actividades sometidas al impuesto de industria y comercio? Básicamente tres tipos de actividades: industriales, comerciales y de servicios. ¿Listo? Entonces el sujeto pasivo es toda persona natural, toda persona jurídica que desarrolle en cada una de las jurisdicciones municipales actividades industriales, comerciales o de servicios. Ese es el hecho generador, por lo tanto, ¿cierto? La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, incluidas las actividades financieras en las jurisdicciones municipales. La base gravable es la totalidad de los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, con unas exclusiones, pues. Pero miren la base gravable, el ingreso bruto de las actividades ordinarias y extraordinarias que desarrollen esos sujetos pasivos en las jurisdicciones. Y la tarifa son los millajes que se van a cobrar sobre la base gravable que acabo de indicar, que van entre el 2 y el 10 por mil, digamos, en términos muy generales, esas bases gravables. En actividades industriales entre el 2 y el 7 por mil. Entonces, este primer bloque de elementos son los que conforman los elementos estructurales del impuesto de industria y comercio. Sujeto activo, los municipios; sujeto pasivo, las personas naturales jurídicas o patrimonios autónomos, contratos de colaboración que desarrollen actividades industriales, comerciales o de servicios. El hecho generador es la realización de ese tipo de actividades industriales, comerciales o de servicios, valga la redundancia. La base gravable, la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios. Se le pueden restar algunas exclusiones que ya veremos. Y la tarifa
pues los millajes que se aplican a esa base gravable. Eh, entonces, ¿qué tipo de actividades hacen parte del hecho generador o constituyen el hecho generador del impuesto de industria y comercio? Entonces, como les decía, básicamente, actividades industriales, comerciales y de servicios. Básicamente, pues eso lo manejamos nosotros, sabemos qué son cada una de esas actividades, ¿cierto? Las actividades industriales o manufactureras, pues son aquellas orientadas a la transformación. ¿Cierto? ¿La transformación de qué? La transformación de materias primas y de insumos en productos terminados. ¿Listo? En productos terminados. ¿Qué son actividades comerciales? Pues también sabemos, ¿cierto? Es la actividad de distribución, ¿cierto? La actividad de distribución de bienes ya terminados. No son transformados, no son procesados por la empresa, sino que solamente se dedica a comercializar, a distribuir ese tipo de bienes. ¿Y qué es la actividad de servicios? Pues los servicios también sabemos que son actividades que se concretan en una obligación de hacer sin subordinación, ¿cierto? Sin subordinación, que tienen como factor la remuneración, no hay dependencia laboral de ellas, es independiente, no subordinada, y entonces en ese marco en esas ideas, pues se establece el hecho generador, la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios. Ahora, fíjense ustedes que entonces dependiendo del tipo de actividad, empieza a marcarse la potestad tributaria del municipio sobre el impuesto de industria y comercio. De tal manera que en la realización de actividades industriales o manufactureras, la potestad recaudatoria la tiene el municipio donde esté ubicada la sede fabril, ¿sí? Donde esté ubicada la sede fabril. Repito, en las actividades industriales, la potestad total del tributo la tiene el municipio donde esté la sede fabril de la empresa, es decir, donde está la fábrica o la sede donde se desarrolla todo el proceso manufacturero y de transformación, independiente de que se repartan, puede ser todo, que tenga lugares, pero una empresa que se dedique, cuyo objeto principal es la manufactura, la actividad industrial, tributa solamente en el municipio donde esté la sede fabril. Si la sede fabril, si la fábrica está en el Retiro, tributa toda la actividad, todo el ingreso sometido en el Retiro. Si la fábrica está en Marinilla, todo el ingreso tributa en Marinilla, y así sucesivamente, donde esté la sede fabril. Ahora, en la actividad comercial, por regla general, se tributa es donde esté el establecimiento abierto al público, donde esté abierto al público. ¿Qué significa eso? Que si una empresa comercial tiene un establecimiento en Marinilla, otro en El Retiro, otro en La Ceja, esa empresa debe tributar en los tres municipios, porque hace ventas o perfecciona ventas en cada uno de los tres municipios, en El Retiro, en Marinilla, en La Ceja, en el Carmen, bueno, los que haya dicho. Ya me perdí. Pero bueno, pero la idea es tributa donde hayan establecimientos de comercio, ¿cierto? Donde hayan establecimientos de comercio. Si tiene dos establecimientos de comercio en dos municipios diferentes, en cada uno de los municipios va a tributar por las rentas atribuibles o los ingresos atribuibles, mejor, a cada uno de los establecimientos ubicados en cada municipio. Dice la norma, las normas, pues, las de autorización y las especiales, las particulares. Si no hay local, en el municipio donde se perfeccione la venta. ¿Cierto? Si no hay local, en los municipios donde se perfeccione la venta. En las ventas online, ahora que está también tan de moda todo el tema de la economía digital, pues en el municipio donde se despache la mercancía. ¿Cierto? La mercancía. En el caso de los servicios, entonces vamos a tributar en los municipios donde se presta el servicio, valga la redundancia, donde se ejecuta la labor, ¿cierto? Donde se ejecuta la labor. Y para efectos de la actividad de servicios, pues no importa si predomina el factor material o manual, sino la obligación de hacer. ¿Listo? Servicios muy parecido a una definición que hay para IVA, se concreta en una obligación de hacer, sin que importe el factor material o intelectual, se concreta en una obligación de hacer sin subordinación y en la cual hay remuneración. Y para efectos de industria y comercio, esa actividad de servicios va a tributar en el municipio
o en los municipios, en cada uno de los municipios donde se ejecute la labor. Si yo presto el servicio, si yo soy un prestador de servicios y presto servicios a un cliente en un municipio X y a otro cliente en otro municipio Y, entonces debo tributar en el municipio X por los ingresos que obtengo en X y en el municipio Y por los ingresos que obtengo por la prestación de servicios en el municipio Y. Es decir, fíjense ustedes que en las actividades comerciales y en la actividad de servicios se tributa en los municipios donde se tenga la venta o donde se presta el servicio, digamos para decirlo de manera muy simple. En la actividad industrial, todas las ventas de la actividad industrial tributan en el municipio donde esté ubicada la fábrica, la sede fabril de la empresa. Cabe resaltar asimismo que en la actividad de servicios se incluyen los servicios financieros, ¿cierto? Como una actividad conexa o constituyente del hecho generador del impuesto de industria y comercio. Las actividades de servicios financieros que son desarrolladas, pues específicamente sabemos, por entidades financieras, ¿cierto? Por entidades financieras. Ahora que está tan de moda, como les decía ahorita, el tema de la economía digital, todos los retos de la economía digital a nivel internacional, nacional y territorial, pues digamos que los municipios también han venido haciendo adaptación e integración de todos los retos de la economía digital, pues en cada una de las jurisdicciones, ¿cierto? Todo el tema de comercio electrónico, servicios digitales y servicios electrónicos, pues también empiezan a tener impacto a nivel de la tributación territorial. Y entonces, como les decía ahorita, por ejemplo, las ventas online, pues se entienden prestadas en el municipio o se entienden empresas ejecutadas en el municipio donde se hace el despacho de la mercancía. Los servicios electrónicos eh, o digitales, pues se entienden ejecutados en el municipio en el cual está ubicado el prestador de esos servicios digitales, ¿cierto? Que, de tal suerte que que si en el municipio X está el prestador de servicios digitales, online, ¿cierto? Todo este tema de consultorías ahorita, outsourcing contables y cosas que se hacen gran parte por Internet, sin desplazamiento del prestador del servicio, pues entonces se entienden prestados en el municipio donde esté ubicado el prestador del servicio, pues como tal, ¿cierto? Ahí que incluimos todo el tema de procesamiento de datos en la nube, con almacenamientos, las plataformas colaborativas, todo el tema de contenidos digitales que se ofrecen a nivel de la web y el comercio electrónico, pues como les mencionaba hace un instante. De tal manera que lo que están haciendo los municipios, repito, es alinearse con todos esos retos de la economía digital, llevándolas a, a, también a considerar las actividades sujetas del impuesto, ¿cierto? Del impuesto. Ahora, base gravable, ¿cierto? Revisemos el tema de la base gravable. Yo les indicaba hace un instante que la base gravable del impuesto de industria y comercio está conformada por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios que reciba el contribuyente o que perciba el contribuyente, pues por la realización de cada una de las actividades, ¿cierto? Dependiendo de la que realice. De la totalidad de los ingresos por actividades ordinarias de tipo industrial, comercial o de servicios en el año gravable. Primera anotación, esos ingresos son los fiscales, ¿cierto? O los que tengan efecto fiscal. Lo digo porque sabemos que a nivel de nuestras contabilidades y de nuestra información financiera hay una serie de ingresos que proceden de mediciones especiales bajo NIF y que no tienen efecto fiscal. Me refiero, por ejemplo, a el ajuste de valor razonable que le hacemos a los activos fijos, como los activos biológicos, o a las propiedades de inversión, o a algunos instrumentos financieros. Pero también sabemos que ese tipo de ingresos por ajustes a valor razonable o medición de valor razonable no tienen efectos fiscales. Pues entonces, como tampoco tienen efectos fiscales, digamos, para efectos de los impuestos nacionales, tampoco deben tener efecto para impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Por ejemplo, algunas reversiones que hacemos por deterioro, algunos ingresos por reversiones de pérdidas por deterioro de valor que no tienen efectos fiscales, tampoco van a tener efectos fiscales para efectos de industria y comercio. Es decir, lo que quiero decir es que todas esas mediciones especiales bajo NIF no deben tener efecto sobre la base gravable del impuesto de industria y comercio. Listo, los ingresos fiscales. Esa es una primera anotación. Ahora, a los ingresos brutos
se nos va a permitir descontarle toda una serie de, mm, de deducciones, ¿cierto? De deducciones. ¿Qué tipo de deducciones podemos restar? Entonces vamos a poder restar las devoluciones, rebajas y descuentos. ¿Listo? Es decir, voy a pagar sobre el ingreso neto. Al ingreso bruto le puedo restar devoluciones, rebajas y descuentos para obtener una primera parte de ingreso neto. Voy a poder restar el ingreso por venta de activos fijos o utilidad en venta de activos fijos. No va a ser parte de mi base gravable. Digamos que los activos fijos, eh, pues sabemos que es un activo fijo, ¿cierto? Aquellos activos poseídos por más de un periodo, objeto de depreciación y con una cuantía significativa, un valor considerable que hemos activado como activo, valga la redundancia, vamos a poder restarlo allí. De igual manera, vamos a poder restar eh, algunas actividades de prohibido gravamen, ¿cierto? En la norma vamos a reconocer unas, nor- unas, mm, se me fue, unas actividades que no se pueden grabar, ¿cierto? Se llaman actividades de prohibido gravamen o actividades excluidas del impuesto. Voy a mostrarles aquí en la norma del retiro esas normas de prohibido gravamen para que identifiquemos y como su nombre lo dice, pues no hacen parte de la base gravable, se deben excluir de la base gravable del impuesto de industria y comercio. Aquí aparece, por ejemplo, eh, no hacen parte de la base gravable, pues como les decía, la venta de activos fijos en primer lugar, subsidios percibidos por el contribuyente provenientes del Estado, alguna actividad que esté subsidiada por el Estado, ese subsidio no hace parte de la base gravable. Las exportaciones, ¿cierto? Las exportaciones de bienes no hacen parte de la base gravable. Ingresos por indemnizaciones, donaciones, cuotas de sostenimiento no hacen parte de la base gravable. Y quiero llegar al tema de las actividades no sujetas o las actividades de prohibido gravamen, que tampoco forman parte de la base gravable, ¿cierto? Miren, no estarán gravadas con el impuesto de industria y comercio, pues obligaciones contraídas por el gobierno en virtud de tratados, algunas prohibiciones en cuanto a tránsito de mercancías de la Ley 26 del 1904, es decir, el tránsito temporal de mercancías por la jurisdicción del municipio, cuando están de paso, ¿cierto? Porque necesitan pasar por X municipio para llegar al destino, pues no hacen parte de la base gravable. Y miren que por aquí es donde nos empiezan a interesar las cosas. La primera etapa de transformación de producción agropecuaria. Es decir, la producción agropecuaria sin procesamiento o sin procesos de transformación industrial. Es decir, la producción de los ganaderos y la producción de los agricultores que no sean objeto de transformación. Un agricultor, un ganadero pueden restar de la base gravable las ventas que hagan de sus productos en estado natural, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? De alguna manera, que también aparece pues en el numeral cuarto, producción primaria agrícola, ganadera y avícola, eh, que no tengan procesos de transformación. La explotación, quinto, la explotación de canteras y de minas, que no sean de sal, ni de esmeraldas, ni de metales preciosos, ¿sí? Cuando las regalías o las participaciones para el municipio superen pues, lo que corresponde a pagar por el impuesto de industria y comercio. Entonces, una cantera de piedra o de una explotación de material de esto que llamamos pues de quebradas o de ríos, no forma parte de la base gravable, es una actividad de prohibido gravamen. Listo. Actividades educativas realizadas por establecimientos públicos oficiales no hace parte de la base gravable, como tampoco actividades de beneficencia, actividades culturales y deportivas, actividades de los sindicatos y de las asociaciones profesionales o gremiales sin ánimo de lucro, no hace parte de la base gravable. Muy bien. Tampoco hace parte de la base gravable como una actividad de prohibido gravamen, actividades de propiedades horizontales por
cuotas de administración, ¿cierto? Cuotas de administración. Las profesiones liberales, el ejercicio de profesiones liberales. Esas que acabo de mencionar son las que consideramos o las que la norma considera actividades no sujetas o actividades de prohibido gravamen o actividades excluidas, también puede denominarse. Entonces lo que hace uno, pues es restarle a los ingresos brutos, ¿cierto? A los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios que se reciban en el periodo, que tengan efecto fiscal, cada una de esas cosas, cada una de las devoluciones, la utilidad en venta de activos fijos, el valor de las exportaciones y el valor de cada una de esas actividades no sujetas al prohibido gravamen, ¿cierto? Lo que les decía, la producción agrícola, el ejercicio de las profesiones liberales, las actividades de beneficencia, los ingresos de las instituciones de educación oficiales, los subsidios del Estado. Y restando eso, pues vamos a obtener la base gravable del impuesto de industria y comercio, ¿sí? La base gravable del impuesto de industria y comercio. Sobre esa base gravable es que se va a aplicar la tarifa para determinar el valor del impuesto de industria y comercio. Bien, para el sector financiero, las normas especiales eh, señalan que la base de ellos pues, está conformada por digamos, por los ingresos financieros que reciben por concepto de comisiones, intereses, intermediaciones que reporten a la superintendencia financiera y que conforman pues, su utilidad y su ingreso propio. Entonces, sobre ese mismo ingreso es que van a tributar para efectos de industria y comercio. Entonces, miren que más o menos es una base pues, un tanto fácil, un tanto fácil. Yo cojo el ingreso recibido en el municipio, el ingreso recibido en el municipio, le resto activos fijos, exportaciones, devoluciones, actividades de prohibido gravamen y me da la base gravable para el municipio, ¿cierto? Me da la base gravable para el municipio. Eh, Algunos municipios establecen algunos beneficios, ¿cierto? Establecen beneficios en términos o exenciones en términos de ejercicios o estrategias de optimización y de incentivo de determinados sectores. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el Oriente, con municipios que conceden o han concedido mm, exenciones de impuesto de industria y comercio por la generación de empleo, mano de obra local, ¿cierto? Mano de obra de los municipios. Entonces, lo que dicen esos municipios es más o menos, miren, si usted aumenta su planta de personal y tanto por ciento del personal nuevo es del municipio, pues entonces va a tener una exoneración del impuesto de industria y comercio. O algunos municipios, como el caso del Retiro, pues ofrecen incentivos por el sector maderero y de muebles que conocemos hace parte pues, de su industria básica en el Retiro. Otros municipios incentivan el tema del parqueadero público, ¿cierto? Del parqueadero público. Otros municipios incentivan el asentamiento de la empresa, de empresas nuevas, que ha sido, por ejemplo, estos municipios del corredor de la autopista, que para atraer nuevas empresas, pues conceden incentivos de industria y comercio por el asentamiento dentro de ese corredor. Bueno, y así sucesivamente. Eso para decir que del impuesto liquidado, ciertos municipios pueden conceder exenciones para incentivar el asentamiento, para incentivar la empresa en esos sectores, ¿cierto? En esos sectores específicos. Aquí más o menos lo que les decía, el tema tarifario. El tema tarifario va a oscilar para actividades industriales entre el 2 y el 7 por mil. Todo el tema manufacturero, de alimentos, textiles, químicos, madera, productos metálicos, bueno, metalurgia, metalmecánica, todo el tema industrial, todo el tema industrial tiene una tarifa que va a oscilar entre el 2 y el 7 por mil. ¿Sí? Entre el 2 y el 7 por mil. ¿Quién establece eso? Cada municipio en su autonomía derivada y de acuerdo con la norma tributaria que establezca y que defina, pues va a establecer el régimen tarifario para esa actividad. ¿Qué se encuentra uno? Obviamente, pues sabemos que
Si la norma de autorización, la ley 14 del 83 y el decreto 1333 del 86 otorgan un rango hasta el 7 por mil, entonces lo que hacen los municipios pues es extenderse allá, ¿cierto? Entonces la mayoría de municipios pues en promedio tienden a gravar la manufactura y la industria con tarifas del 6 o del 7 por mil. ¿Pueden haber menos? Por supuesto, claro. Si se quiere incentivar una industria naciente, por ejemplo, o especial con una tarifa menor, se puede, repito, entre el 2 y el 7 por mil. En el sector comercial, la tarifa va del 2 al 10 por mil, lo mismo que en los servicios. Entonces, por eso, eh, la mayoría pues, de actividades se van al tope superior, a la del 10, pero habrá que revisar obviamente cada estatuto tributario de cada municipio para establecer, dependiendo del tipo de actividad comercial que yo desarrolle, pues cuál es la tarifa aplicable. Comercio de textiles, comercio de ropa, comercio de partes automotores, comercio de repuestos, comercio de muebles, ¿cierto? El tema de las mueblerías. Bueno, en fin, dependiendo pues, de la actividad, pues se va a ir llevando a cada una de las tarifas. La actividad de servicios también oscila entre el 2 y el 10 por mil. 2 y 10 por mil. Depende también de la actividad, ¿cierto? Si son actividades profesionales, actividades de consultoría, si son servicios médicos, si son servicios sanitarios, servicios ambientales, servicios culturales, servicios de transporte, bueno, servicios de construcción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para cada tipo de actividad o de subactividad, pues los municipios van a definir cuál es el régimen o las tarifas aplicables, ¿cierto? Aplicables. En el sector financiero, ese sí está determinado de manera concreta y específica que la tarifa aplicable es del 5 por mil, ¿sí? 5 por mil. Sí o sí, sector financiero, 5 por mil, ni más ni menos. Y eso porque, repito, porque es una actividad de servicios especial, con un régimen aplicable pues también especial que les aplica el 5%. Eh, resulta que, resulta que mm, muchos municipios, muchos municipios han, han implementado, ¿cierto? Han adaptado el mecanismo de la retención en la fuente a título del impuesto de industria y comercio. ¿Para qué? Pues como sabemos, la finalidad de la retención en la fuente es asegurar, facilitar y acelerar el recaudo del impuesto. En este caso, el recaudo del impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Y de esa manera, pues sabemos que el impuesto de industria y comercio tiene una periodicidad anual. ¿Sí? Se declara también, ahorita en marzo unos, en abril otros municipios, dependiendo pues de los vencimientos, presentamos la declaración anual del año 2025. Entonces muchos municipios no quieren esperar hasta marzo o abril del año siguiente para recaudar el impuesto, ¿cierto? Y para esperar que el contribuyente, sujeto pasivo, haga la declaración, presente el impuesto de industria y comercio y pague, ¿sí? Entre otras cosas, también para que conozcamos, el impuesto de industria y comercio es de periodo anual, ¿cierto? Con base en los ingresos brutos del año anterior, el contribuyente declara, puede pagarlo inmediatamente, o si no lo paga, lo que hacen los municipios es empezar a facturárselo de manera mensual. No sé si han visto después en sus empresas que cada mes llega la factura con base en la declaración pues, que hizo el contribuyente. Entonces, fíjense que si el municipio tuviera que esperar eso, tendría que esperar para recaudar el impuesto del 2026 hasta marzo o abril del 2027, que los contribuyentes presentemos las declaraciones de industria y comercio y hagamos el pago o empecemos a pagar pues durante el año con base en la facturación. Entonces, muchos municipios recurrieron al mecanismo de la retención en la fuente para durante el año gravable o durante el año pues empezar, como sabemos y como funcionan los otros impuestos de renta o de IVA, a recaudar el impuesto de industria y comercio. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que cada municipio pues, tiene que definir quiénes son o quiénes deben actuar como agentes retenedores, ¿cierto? Entonces, en muchos municipios se establece que los agentes retenedores son las entidades del Estado, las entidades públicas que hayan en el municipio, el municipio propiamente dicho, el ente de deportes, la empresa de servicios públicos, cualquier ente descentralizado, y por resolución
nombra o determina otros agentes retenedores, ¿cierto? Por ejemplo, empresas grandes o empresas significativas para el recaudo, ¿cierto? Y así pues sucesivamente. Otros municipios van a decir, bueno, todas las personas jurídicas deben actuar como agentes retenedores. Otras empresas deben decir, bueno, ciertas empresas con determinados criterios se convierten en agentes retenedores. Para ciertos servicios o para ciertas actividades, todas deben retener, como es el caso de Río Negro, por ejemplo, ¿cierto? En Río Negro el mecanismo de retención de la fuente está establecido para los pagos a las profesiones liberales. Entonces, todo el que le pague a personas naturales que practiquen una profesión liberal son agentes retenedores. Bueno, y así pues, lo que quiero decir es que cada municipio va estableciendo de manera autónoma cómo quiere estructurar, pues si estructura la industria, la retención de la fuente y cómo lo estructura, ¿cierto? Sobre qué bases y en qué, digamos, en qué elementos y en qué dinámicas se va a recaudar. Normalmente la retención en la fuente se declara por periodos bimestrales, ¿cierto? Por periodos bimestrales, y lo que hace el sujeto pasivo de la retención, el que se ve afectado, pues es imputar la retención en la fuente al final en el formulario de industria y comercio como un menor valor del valor a pagar, ¿cierto? Así como hacemos con los impuestos. ¿Qué hacemos con los impuestos? Determinamos el impuesto, valga la redundancia, y a ese impuesto lo que hacemos es restarle las retenciones en la fuente que se nos haya practicado durante el periodo gravable. Miren que en síntesis lo que hace la retención en la fuente, pues es la misma metodología, la misma estructura que la retención en la fuente a título de renta, por ejemplo, o de IVA, ¿sí? O de IVA. Hay una generalidad, digamos, eh, y es que establecen unas bases para establecer las retenciones en la fuente. Entonces, por ejemplo, 4 VTs para servicios o 10 VTs para industriales y comerciales. Otros municipios llevan esa base a 27 VTs como la de renta. Pero repito, cada uno de estos elementos depende de la arquitectura que monte y que defina cada municipio, igual que la tarifa de retención. Hay municipios con tarifa de retención del 10 por mil, otros del 7 por mil, por ejemplo, Guarne la tiene en el 7 por mil, otros en el 8 por mil, otros dependiendo la actividad que se esté pagando, ¿cierto? Si es una actividad de comercio, pues tanto por mil, si es una actividad de servicios, tanto por mil. Eso depende, ¿cierto? Depende de cada municipio. Esta es como una generalidad, un promedio pues muy general de los estatutos objeto de análisis y específicamente pues del retiro como lo tiene contemplado. Pero, repito, cada municipio opta por definir esa base. Lo mismo en los bancos, en la actividad financiera pues mejor dicho, lo que les decía, como tiene una tarifa especial y es una regulación especial, entonces la tarifa es del 5 por mil en la actividad de servicios financieros. ¿Sí? Servicios financieros. Eh, Permítame, yo les muestro por aquí, así de manera general, eh, el formulario. Valga decir que les decía ahorita que el impuesto de industria y comercio se declara cada año, ¿cierto? Se declara cada año y resulta que eh, desde la Ley 1819 de 2016, para evitar disparidad en el diseño de los formularios y que X municipio lo haga de una manera y otro de otro, pues entonces lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue establecer un formato único, ¿cierto? Un formato único para la declaración de industria y comercio. Entonces, hoy todos los municipios del país, los 1.125 municipios del país, deben adoptar, tienen como base el formulario único nacional de declaración y pago del impuesto de industria y comercio. Listo, no pueden establecer un diseño diferente ni nada de eso. Lo que tienen que hacer es coger esta estructura que diseñó el Ministerio de Hacienda y llevarlo a cada una de sus jurisdicciones municipales o distritales. Entonces, fíjense ustedes, así pues en la estructura básica del formulario, que se discrimina pues el municipio, la Unión, La Ceja, El Retiro, Marinilla, lo que sea, el que, el que corresponda, el departamento,
el año que corresponda, ¿cierto? El objeto de declaración, eh, el bimestre, si es Bogotá, como les decía ahorita, Bogotá tiene un régimen especial. Este es otro de los regímenes especiales que tiene Bogotá, por ejemplo, que la declaración se hace allá en bimestral, nosotros lo hacemos anual. Y aquí ya nos vamos a indicar si es la declaración inicial o si estamos haciendo una corrección. Aquí vamos a identificar al contribuyente. Fíjense que estos son los datos de identificación del contribuyente. El nombre, por razón social, cédula, UNID, si es consorcio, unión temporal, la dirección, teléfono, correo electrónico, el número de establecimientos abiertos al público y la clasificación para efectos de industria y comercio. Y aquí viene la determinación de la base gravable. Un poco lo que les decía ahorita, miren. A la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios en todo el país, todos los ingresos ordinarios, vamos a restarle los ingresos por fuera del municipio. Ingresos por fuera del municipio. ¿Cómo así? Ah, es que ahorita les decía que, que en las actividades comerciales y en las actividades de servicios se tributa en cada uno de los municipios en los que realicemos actividades comerciales o de servicios. Entonces, si yo soy una empresa que hago actividades de comercio, pues tengo que sacar del municipio, por ejemplo, en Marinilla. Yo tengo un establecimiento en Marinilla y otro en La Ceja. Ah, pues yo voy a tributar en Marinilla por lo de Marinilla y en La Ceja por lo de La Ceja. Entonces, lo que hago en Marinilla es, reporto todos los ingresos aquí en la casilla de ingresos totales, todos los ingresos que obtuve, tanto en Marinilla como en la Ceja, pero aquí voy a restar los de la Ceja para empezar a depurar la base y tributar en Marinilla solamente por lo de Marinilla, ¿cierto? Entonces aquí me va quedando total de los ingresos ordinarios y extraordinarios en este municipio, en Marinilla. De los 3.000 millones, 2.000 fueron en la Ceja, entonces me van quedando 1.000 en Marinilla. A lo que me va quedando de Marinilla le resto los descuentos, rebajas, devoluciones. Le resto las exportaciones, que les decía ahorita, le resto la venta de activos fijos, que no son, que no forman parte de la base gravable, le resto las actividades no sujetas o de prohibido gravamen, lo que mencionábamos hace un rato, que es de prohibido gravamen. Ah, entonces la producción agrícola, las actividades de educación realizadas por establecimientos públicos, las actividades de beneficencia, las actividades de explotación de canteras, resto de esas actividades de prohibido gravamen y resto actividades exentas en el municipio, por acuerdo. Lo que decía, yo estoy exonerado en tanta por ciento, pues una parte por generación de empleo, por asentamiento en el corredor del municipio, en la jurisdicción, por exoneración de la empresa X, de la madera en el Retiro, de la cerámica en el Carmen, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Voy a restar esas exoneraciones, perdón, en el municipio. Y me queda un ingreso depurado, un ingreso neto que se va a convertir en la base gravable del impuesto de industria y comercio. Mire que no me tengo que enredar con costos, con deducciones, que si es deducible o no deducible, no. Mi base son ingresos. A mis ingresos le resto lo que pueda restar de ingresos, ¿cierto? A mis ingresos brutos le resto el ingreso por exportaciones, el ingreso de la venta de activos fijos, el ingreso por actividades de prohibido gravamen, y lo que me quede es la base gravable del impuesto de industria y comercio. Es la base gravable de mi impuesto de industria y comercio. Y de esa manera, entonces, fíjense que de esa manera empiezo yo a depurar mi base gravable y establezco mi base gravable del impuesto de industria y comercio. Ahora, con mi base gravable, entonces identifico cuál es el tipo de actividad que yo desarrollo, generalmente es con la clasificación PSU que tiene uno, ¿cierto? La clasificación SIU de mi actividad económica, identifico el código, ¿sí? El código de esa actividad. ¿Cuál es el código de mi actividad? 8212, por decir cualquier cosa, 7020, 6135, bueno, cualquiera sea el código de la actividad que yo desarrolle, de acuerdo con la clasificación SIU. Los ingresos grabados, es decir, de esta base gravable,
¿cierto? De esta base gravable, me la traigo aquí para discriminar cuánto es la base gravable por X actividad, por esta otra actividad, por esta otra actividad. ¿Cuál es la tarifa que le corresponde a esta? Pues si es una única actividad porque yo hago comercio y aquí me dio 1000. Ah, pues entonces mi actividad comercial, mi ingreso grabado van a ser 1000, ¿cierto? ¿Y aquí cuánto es la tarifa? ¿Cuál es la tarifa? Ah, se da el 10 por 1000, por decir cualquier cosa. Y aquí el valor del impuesto. Si tengo varias actividades, pues lo voy discriminando, ¿cierto? Y aquí me va a dar el total del impuesto. Total del impuesto, ¿sí? Total del impuesto. Y voy bajando en el formulario. Él ya me va a llevar al impuesto de industria y comercio. Total impuesto de industria y comercio. Aquí, renglón 20. Total impuesto de industria y comercio, que es lo que yo debo pagar por industria y comercio determinado sobre esa base gravable. Sigue el impuesto de avisos y tableros. ¿Sí? Sigue el impuesto de avisos y tableros. ¿Qué es el impuesto de avisos y tableros? Ah, resulta que además del impuesto de industria y comercio, existe otro impuesto a nivel municipal que se llama avisos y tableros y que se cobra por por la colocación de avisos que identifiquen el negocio en el establecimiento de comercio, o en la empresa, o en la fábrica, o en la oficina, o en la sede, o en el establecimiento de comercio como tal, ¿cierto? Entonces, que ustedes han visto que casi todos los negocios pues tienen un aviso a la entrada, ¿cierto? O en una vallita, o en la pared, bueno, en fin, un aviso que identifica el negocio y que pues, es lo que hace que la gente lo reconozca. Por colocar ese aviso, hay que pagar un impuesto que se llama avisos y tableros, ¿cierto? Avisos y tableros, que es este que nos está mostrando el formulario en el renglón 21, este, ¿cierto? En el renglón 21, impuesto de avisos y tableros. ¿Y cuál es el hecho generador? El hecho de tener un aviso en el establecimiento de comercio es lo que me obliga a mí a pagar el impuesto de industria y comercio. ¿Y cuánto es la tarifa de avisos y tableros? El 15%. Ahí aparece discriminado en el renglón. El 15% es la tarifa del impuesto de industria y comercio. ¿Y cuál es la base gravable? La base gravable es el impuesto de industria y comercio. Como quien dice, para calcular el impuesto de avisos y tableros, primero tengo que calcular el impuesto de industria y comercio. Entonces yo calculo el impuesto de industria y comercio y a lo que me dé la industria y comercio le aplico el 15% y ese es el impuesto de avisos y tableros. Y así también va a ser para la sobretasa bomberil o para la sobretasa de seguridad en el caso de municipios que exijan también a los contribuyentes pagar una sobretasa bomberil o una tasa de seguridad. No todos, ¿cierto? No todos. Si yo no tengo establecimiento de comercio, entonces no tengo que pagar impuesto de avisos y tableros, si no tengo un aviso en el establecimiento. Si el municipio no reguló la sobretasa bomberil, entonces no tengo que pagar cero, ¿cierto? Si no reguló la sobretasa de seguridad, cero. Si la reguló, le aplico el milaje, ¿cierto? Le aplico el milaje. Y mire que ahí va determinando ya. Y al final, ya al final en el formulario, pues está el impuesto completo, ¿cierto? Está el impuesto completo, impuesto a cargo, este renglón 25, aquí, impuesto a cargo, que va a incluir el impuesto de industria y comercio determinado, más la sobretasa, más avisos y tableros, más sobretasa bomberil, más sobretasa de seguridad si hay, total impuesto a cargo. Y a ese valor, entonces empiezo a restarle lo que pueda restarle. Si tengo exoneraciones adicionales, aquí, menos las retenciones, lo que les decía, menos las retenciones. Las retenciones que me practicaron, yo pido el certificado y las resto aquí. Autorretenciones. Ah, hay municipios que también tienen fijados autorretenciones. Entonces, si yo estoy obligado a hacer autorretención porque el municipio me obligó en el estatuto tributario, pues aquí también resto las autorretenciones que yo me haya autopracticado. Hay municipios que piden anticipo parecido a lo de renta. Si yo estoy obligado a liquidar anticipo y el año pasado liquidé un anticipo de industria y comercio para este año, pues entonces lo resto aquí, ese anticipo. Y calculo el del año siguiente, sumo el del año siguiente. Y ahí me da, bueno, sabiendo, pues, suponiendo que no haya sanciones, me da el impuesto a cargo.
Esto que me da aquí como impuesto a cargo, Profe, una pregunta. sí, ¿El anticipo se calcula sobre el valor de industria y comercio, o sea, el que da arriba para calcular eh, lo de avisos y y tablero. tableros, la sobretasa, o se suma también la sobretasa y los avisos y tableros para calcular el anticipo? Eso depende como lo regule el municipio Sara, pero en términos normales y digamos que un poco general, el anticipo se calcula sobre la industria y comercio. Profe, y digamos el estatuto dice, pues del municipio dice que el anticipo se calcula sobre el impuesto a cargo, uno podría deducir que sobre el valor de industria y comercio que da en la parte de arriba. Eh, Pues, o él menciona algo como específico que diga, no, él debe especificar de manera clara cuál es la base del anticipo. ah, listo, profe, Debería gracias. especificarlo de manera precisa. No, gracias a ti, Sara, por la intervención. Bien, y como les decía, entonces, esta que es el impuesto, el saldo a cargo ya final, el valor a pagar, es lo que el municipio, si usted no lo paga pues de una con la declaración, es lo que el municipio le va a fraccionar en los 12 meses siguientes, que son las facturas que van a llegar cada mes a la empresa. Si aquí me dio 12 millones, entonces, y no lo pagó completo, el municipio va a fraccionar esos 12 millones en unas cuotas y va a empezar a llegarle a usted una factura de cada mes, el valor correspondiente a lo del mes. Bueno, eh, eso entonces, más o menos para mostrar pues como la estructura del impuesto de industria y comercio y el complementario de avisos y tableros. Sabemos que hoy existe un régimen simple de tributación como un sistema alternativo opcional de determinación del impuesto al cual se inscriben algunos contribuyentes del impuesto de renta y, y cabe señalar que eh, ese impuesto, como es integral, optativo e integral. Optativo quiere decir que el que quiera estar en el régimen simple de tributación, pues se inscribe y solicita pues a la DIAN la inscripción como régimen simple de tributación. Integral significa que integra varios impuestos. En un solo sistema de determinación se incluye, se integra renta, impuesto nacional al consumo, IVA para algunos casos, que aunque se declara pues por aparte, y muy importante, industria y comercio. Industria y comercio. Lo que quiero decir es, los contribuyentes que se acojan o que opten por el régimen simple de tributación van a tener integrado dentro de su sistema de determinación del impuesto de renta bajo el régimen simple de tributación el impuesto de industria y comercio, ¿sí? El impuesto de industria y comercio. Lo cual significa que un contribuyente que está en el simple no declara industria y comercio por aparte, sino que la industria y comercio está integrado dentro del régimen simple de tributación. ¿Qué deben hacer los municipios? Los municipios deben incorporar en sus estatutos cuál es la estructura y elementos del impuesto de industria y comercio para los que estén en el régimen simple de tributación y reportar eso a la DIAN. ¿Por qué? Porque si yo soy régimen simple de tributación y yo declaro a la DIAN, porque yo voy a declarar y a pagar a la DIAN el impuesto en el régimen simple de tributación, tengo que decirle, oiga DIAN, yo estoy ubicado con mi domicilio en Río Negro. Entonces, ¿qué hace la DIAN? La DIAN coge el estatuto de Río Negro, revisa cuánto es la base gravable y la tarifa aplicable a mi actividad en el municipio de Río Negro, definida para el régimen simple de tributación, y le traslada esa parte del impuesto que recaudó al municipio de Río Negro. Por eso cuando hacemos declaraciones de, industria, de régimen simple de tributación, uno informa ahí en el formulario de régimen simple en qué municipios estoy. Si estoy en Río Negro y en La Ceja o solamente en uno. ¿Para qué? Para que la DIAN sepa en qué municipios yo estoy operando y de esa manera pueda, eh, reintegrarle, ¿cierto? Pueda devolverle al, a, al- a la- al- a ese municipio pues el valor de la, de esa industria y comercio que le corresponde, ¿sí? De esa industria y comercio que le corresponde. Entonces, si yo soy régimen ordinario, me toca hacer renta, paladian, por aparte me toca hacer industria y comercio para el municipio o para los municipios
en los cuales yo estoy operando. Si yo soy régimen simple de tributación, solamente hago una declaración con unos pagos anticipables, bimestrales anticipados, perdón, eh, que voy a llevar a, a declarar a la DIAN, declaro a la DIAN, y la DIAN es la que se encarga de repartirle, ¿cierto? De reintegrarle o de trasladarle la parte que le corresponda a los municipios que yo le indico, ¿cierto? Yo le indico, yo estoy en Río Negro. Entonces la DIAN, repito, con base en lo que haya definido Río Negro para el régimen simple de tributación, pues le va a devolver, le va a reintegrar el impuesto que le corresponda. Muy bien. Entonces, mm, voy a compartirles, voy a permitir compartir al grupo un ejercicio práctico para que vamos terminando de esto que acabo de explicar, ya muy práctico, pues, en relación con industria y comercio. Eh, Aquí también lo voy a proyectar ya. Bueno, mientras tanto, me confirman si les llegó. Sí, profe. Perfecto. Aquí ya estoy abriendo el archivo también para proyectarlo y de esa manera hacer en términos prácticos pues lo que acabo de denunciar y que vaya pues quedando como claro lo que estamos planteando. Muy bien. Entonces aquí estamos. A ver, dice así. eh, dice la siguiente información corresponde a los ingresos que durante el año X5, 25, digamos, obtuvo Panadería La Orquídea SAS, ubicada en la carrera 51 34 56 de Guarne, en donde se encuentra ubicada la fábrica. Además, ¿cierto? Además de esa fábrica que tiene en Guarne, tiene un establecimiento abierto en Río Negro, ¿cierto? En Río Negro, y adicionalmente a la actividad de eh, mm, manufacturera, ¿cierto? Industrial asociada a la panadería, pues comercializa unos insumos de panadería tanto en Guarne como en Río Negro. ¿Listo? Entonces dice, ¿cuál es la información? Aquí aparece. Primero, unas ventas de pan en Guarne por 180 millones y en Río Negro por 70 millones 800, ¿cierto? Dos, unas ventas de insumos de panadería que comercializa en Guarne por 18.400 y en Río Negro por 32.570. Tres, un servicio de cafetería que presta en Guarne por 67.56 y en Río Negro por 86.987. Cuatro, unos dividendos que recibió de Ecopetrol por 2 millones. Cinco, unos ingresos por una venta de un equipo de panadería, 20 millones de pesos. Había costado 50, tiene una depresión acumulada de 35. Seis, un ingreso por recuperación de deterioro de activos de 1.200.000. Siete, unas retenciones que le practicaron a título de industria y comercio en Río Negro por 296.000, en Guarne por 189.400. Y octavo, un saldo a favor que tiene en Río Negro de 320.000 pesos. Con eso nos piden elaborar las declaraciones de industria y comercio. Entonces aquí digamos que lo fundamental y lo importante es considerar, ¿cierto? Es considerar el tipo de actividad y en qué jurisdicción, en qué municipio tributa cada una de esas actividades, ¿cierto? Entonces, fíjense que en primer lugar tenemos unas ventas de pan. Ella se dedica, esa empresa se dedica a la actividad panadera, ¿cierto? De manufactura. Significa, esa actividad panadera es industrial, comercial o de servicios. Industrial, profe, Industrial. Y la actividad industrial, ¿dónde tributa? donde tiene la sede Fabril. Donde tiene la sede Fabril. Muy bien. Entonces,
vamos a ir armando aquí el esqueleto de esto, ¿cierto? Para que nos quede muy bien, muchas gracias. Para que nos vaya quedando pues alineada la cosa. Entonces, como es producción y venta de pan, esta es una actividad manufacturera, ¿cierto? Industrial, vamos a poner por aquí para que nos quede como el pastelito. Entonces, como esto es industrial, entonces va a tributar todo donde está la sede de Fabril. Entonces, 180 millones, perdón, 180 millones que recibió en Guarne, más 70 millones 800 que recibió en Río Negro. Es decir, todo este ingreso por la actividad industrial va a tributar y se va a declarar en Guarne, ¿cierto? 250, 800. Río Negro no va a tener facultad ni va a poder recaudar nada por esa actividad, porque como dijimos ahora, la actividad industrial tributa completamente de donde esté la sede de Fabril. Muy bien. Dos, en la segunda operación o el segundo tipo de ingresos son las ventas de insumos de panadería en Guarne 18.400, en Río Negro 32.570. Esto es una actividad comercial. ¿Dónde tributa la actividad comercial? Donde tenga el establecimiento de comercio, no. Donde tenga el establecimiento, es decir, en cada jurisdicción, ¿sí o no? Entonces, como la segunda es una actividad comercial, venta, insumos, venta de insumos, entonces va a tributar en Guarne por lo de Guarne y en Río Negro por lo de Río Negro. ¿Estamos? ¿Cierto? Así. En Guarne por lo de Guarne, en Río Negro por lo de Río Negro. Muy bien. Tercer tipo de actividad, servicios. ¿Cierto? Servicio de cafetería en Guarne y en Río Negro. Eso es una actividad de servicios. ¿Dónde tributa la actividad de servicios? En este caso Donde se es presta el servicio. donde se presta el servicio. O sea que en Guarne y en Río Negro. En Guarne por lo de Guarne y en Río Negro por lo de Río Negro. Muy bien. Después tenemos unos dividendos. Dividendos de Copetrol. Digamos que imputémoslo aquí mientras tanto. Después tiene una utilidad en venta de activos fijos. ¿Cierto? Utilidad en venta de activos fijos. Fíjense que vendió un activo, que es el punto 5. Vendió un activo fijo por 20 millones. El costo de adquisición había sido 50. Tiene imputada una depreciación acumulada de 35. Es decir, que tenía un valor neto de 15 y lo vendió en 20. O sea que tiene una utilidad en venta de activos fijos de 5. ¿Cierto? Lo había comprado en 50, tiene una depreciación acumulada de 15, significa que, significa que en libros ese activo estaba en 35, costo menos depreciación acumulada, 35, y lo vendió en 20, se ganó 5, utilidad en venta de activos fijos, 5 millones de pesos. Tiene un ingreso por recuperaciones, ingreso por recuperación de deterioro, pérdidas de deterioro de activos, 1.200.000, y bueno, hasta ahí están los ingresos, ¿cierto? Hasta ahí son los ingresos. ¿Listo? Hasta ahí están los ingresos. Entonces, si nos fijamos, vamos a ver por aquí así, ingresos brutos. Entonces, los ingresos brutos en Guarne suman 338.156
en Río Negro suman 119.557. Entonces, fíjense que al ingreso neto de cada jurisdicción, entonces es cuando podemos empezar a restarle todas las cosas que nos permitió la norma para, para determinar la base gravable. Entonces, por ejemplo, la norma nos permite restar devoluciones y descuentos y rebajas. Como no tenemos, pues digamos que es cero, ¿cierto? La norma nos permite restar exportaciones, el ingreso por exportaciones. En este caso no es nuestro caso. ¿Qué más podemos restar de lo que tenemos ahí? La utilidad en venta de activos fijos. Correcto. La utilidad en venta de activos fijos, dijimos que no hace parte de la base gravable, entonces vamos a restar 5 millones, ¿cierto? ¿Qué hago con los ingresos por dividendos? ¿Los grabo o los puedo restar? ¿O hace parte de los ingresos extraordinarios y los dejo grabados? ¿Qué creen ustedes? Pues yo creería que hace parte como de los extraordinarios, pues creo. Ujú. Eli dice que son grabados. ¿Quién más dice? Pues fíjense que eh, de acuerdo digamos, con la norma las normas de industria y comercio y la doctrina y la jurisprudencia que se ha generado sobre ellos, los dividendos que reciben los contribuyentes, recordemos que los dividendos se generan pues por la participación en otras sociedades, en otras empresas, entonces son grabados con ICA en la medida en que se trate de actividades ordinarias, es decir, siempre y cuando hagan parte del giro ordinario de los negocios. Si solamente es pues como esporádico o eventual, que yo no me dedico pues a eso, entonces no hacen parte, ¿cierto? No hacen parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio. Entonces lo que quiero decir es, en definitiva, si los dividendos hacen parte pues de mi giro ordinario, entonces hacen parte del impuesto de industria y comercio. Si yo no me dedico a eso, no es una actividad mercantil propiamente dicha, porque yo no me dedico a eso, no hace parte de mi giro ordinario de los negocios, entonces las normas y la jurisprudencia ha dicho que no se graban con el impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí no da la apariencia de hacer parte del giro ordinario, entonces restémoslo, ¿cierto? Dividendos. Y el ingreso por recuperación de pérdidas, por deterioro de valor, pues hay que identificar si eso es de NIF o no es de NIF, ¿cierto? Si es una medición especial de NIF o no. Si es una medición especial de NIF, sin efectos fiscales, entonces no integra la base, pues cierto, no integra la base gravable.
no integra la base gravable. Si no es una medición especial de NIF, sino que es un ingreso efectivamente por recuperación de alguna pérdida, alguna cuenta por cobrar, digamos, que recuperé, entonces se hace parte de la base gravable, ¿cierto? Porque si va a tener efectos fiscales y para que haya como cierta correspondencia entre el efecto fiscal del ingreso para efectos de renta y de industria y comercio. Supongamos que ese es el caso, ¿cierto? Voy a dejar esta nota por aquí así como marginal para tenerla en cuenta y para recordar que las mediciones de NIF no tienen efectos fiscales, ni para renta ni para industria y comercio. Pero si no nos dice nada, entonces digamos que sí va a estar grabado con el impuesto de industria y comercio y de esa manera entonces aquí vamos a obtener la base gravable, ¿cierto? La base gravable de ICA o el total de los ingresos grabados. ¿Sí? Ingresos grabados, que va a ser entonces estos ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, menos las devoluciones, menos las exportaciones, menos la utilidad en venta de activos fijos, menos los dividendos que no hacen parte del giro ordinario de los negocios, menos todas las actividades excluidas o exentas, ¿cierto? Voy a agregarlo por aquí para que nos quede como en la referencia. Menos ingresos de actividades de prohibido gravamen. Y aquí menos los ingresos de actividades exentas. Si hubiese, pues, cierto. Actividades exentas, por ejemplo, lo que decíamos, ¿cierto? Por la cerámica o por la madera, bueno, en fin. Entonces aquí nos da la base gravable en el primer municipio, en Guarne y en Río Negro, ¿cierto? En Guarne y en Río Negro. Te recuerden, a esta base gravable, ¿cierto? A esta base gravable es a la que le vamos a aplicar las tarifas, ¿cierto? Las tarifas dependiendo, pues, eh, dependiendo de la actividad, ¿cierto? Dependiendo de la actividad, dependiendo de la actividad. Si ustedes se fijan, esa base gravable la está conformando, la están conformando producción en venta de pan, venta de insumos y servicio de cafetería, más el ingreso por pérdidas que estamos asumiendo pues que hace parte de los ingresos extraordinarios de la empresa. Entonces lo que yo voy a hacer es discriminar esta base gravable por el tipo de tarifas, ¿cierto? Entonces, por el tipo de tarifas. Entonces, ingreso grabado o la base gravable por la actividad industrial, que va a ser estos 250 por la venta de pan. Y digamos que como es la actividad principal y el ingreso mayor, entonces de alguna manera absorbe los ingresos extraordinarios, el 1.200.000 del ingreso por recuperación de pérdidas. Vamos a determinar el ingreso grabado por la actividad comercial, que va a ser esta venta de insumos. Y vamos a determinar el ingreso grabado por la venta de servicios, o por los servicios, ¿cierto? Por la actividad de servicios, que va a ser estos 67,56. Si ustedes se fijan, discriminado, ahí están los 331.156.000. ¿Cierto? Aquí están los 331.156.000. Voy a sumar aquí para que nos quede la prueba. 331.156. Lo mismo va a pasar en Río Negro. Mire que en Río Negro no tengo nada. No tengo nada. En actividad industrial tengo 32.570 en actividad comercial y 86.987 en actividad de servicios para un total de 119.557. Ahí hay pues conformidad con la base gravable que acabamos de identificar aquí. ¿Ve? Base gravable. Listo. Aquí están los totales discriminados por actividad. Entonces ahora vamos a aplicar
el impuesto de industria y comercio a la actividad industrial, ¿cierto? El impuesto de industria y comercio a la actividad comercial y el impuesto de industria y comercio a la actividad de servicios, con las tarifas que tenga cada municipio, ¿cierto? Entonces, en Guarne, a la actividad industrial, le vamos a aplicar la tarifa que tenga Guarne para esa actividad, ¿cierto? Para esa actividad. Esa actividad está grabada en Guarne con el 5 por mil. Me lo estoy inventando, ¿cierto? Me lo estoy inventando. En Río Negro no aplica. La actividad comercial está grabada en Guarne con la actividad del 8 por mil. Entonces, 8 por mil. En Río Negro, esa actividad está con tarifa del 10 por mil, ¿sí? Por decir cualquier cosa. Y la actividad de servicios está grabada en Guarne con tarifa del 10, con tarifa del 10 y en Río Negro también. Digamos que en Río Negro también está grabada con tarifa del 10. Entonces, fíjense que aquí ya nos dio, aquí ya nos da el total, industria y comercio. En Guarne esto, en Río Negro esto, ¿cierto? A ese impuesto de industria y comercio, entonces vamos a sumarle, como el negocio está identificado, entonces el impuesto de avisos y tableros. Y dijimos que el impuesto de avisos y tableros era el 15% del impuesto de industria y comercio. Entonces esto por el 15 y esto por el 15, ¿cierto? Por el 15. Digamos que hay una sobretasa bomberil, ¿cierto? Una sobretasa bomberil. Digamos que es del 1 por mil. Liquidada sobre industria y comercio también. Entonces, esto por el 1 por mil. Y aquí me da el impuesto a cargo. Impuesto de industria y comercio más avisos y tableros más sobretasa bomberil. 2.318 aquí, 1.376.101 aquí en lo negro. ¿Cierto? Impuesto a cargo. Si hubiese anticipo, entonces restamos los anticipos. Anticipo liquidado en el año anterior. Si hubiera anticipo liquidado el año anterior, entonces el ejercicio nos habló de eso, entonces no tenemos anticipo liquidado del año anterior. Sumamos el anticipo para el año siguiente, si tuviésemos anticipo para el año siguiente. Digamos que Guarne no, Río Negro lo tiene tarifa del 15 me parece, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, profe. Correcto. Entonces digamos que, no recuerdo bien cómo dice la industria y comercio de Río Negro, si es sobre impuesto a cargo o sobre industria y comercio solo. Profe, ahí sí no sé porque el que yo le estaba mencionando ahorita era de Itagüí. Huella. Creo que en Río Negro es sobre la industria y comercio. Entonces yo cojo el industria y comercio, ¿cierto? Cojo el impuesto de industria y comercio y le aplico el 15% para el año siguiente.
¿cierto? Ya, como les decía ahorita, pues depende la estructuración y la redacción de la norma que haya hecho el municipio para el cálculo del anticipo. Y si se puede restar retenciones o bueno, en fin, como lo establezca, puede ser la metodología que establezca. Le puedo restar el saldo a favor o imputar el saldo a favor del año anterior, si tuvimos saldo a favor en el año anterior. Entonces aquí me dice eh, mm, este punto 8, miren, ojo, en Río Negro hubo un saldo a favor del año anterior de 320.000. Entonces imputemos esos 320.000, ¿cierto? 320.000. Y restemos las retenciones y autorretenciones que me hayan practicado y que yo me haya autopracticado. Ahí entonces por aquí dice, mire que en Río Negro le practicaron 296.000 de retenciones y en Guarne 189.400. Entonces restemos 296.000 en Río Negro y 189.400 de Guarne. Y aquí me da el total a pagar. Entonces yo cojo aquí impuesto a cargo, menos el anticipo liquidado del año anterior, más el anticipo para el año siguiente, menos saldo a favor del periodo anterior, menos retenciones y autorretenciones que me practicaron durante el periodo, 2.129.589 en Guarne, 939.437 en Río Negro. Y entonces, fíjense ustedes que ahí nos da el impuesto de industria y comercio en cada una de las jurisdicciones, en Guarne y en Río Negro. Esta estructura es la que yo voy a llevar al formulario, que es muy similar, pues como vimos ahorita el formulario, es muy similar. Entonces lo que hago yo es llevar eso al formulario y presentarlo y hacer el pago de una, o si no hago el pago de una, pues entonces el municipio me empieza a mandar la factura para hacer el cobro del impuesto. Muy bien, esta era entonces lo que quería compartir con ustedes del impuesto de industria y comercio.